Bien, estudiantes, ante todo, buenos días. Les saluda el profesor García del curso de aritmética del Colegio Tales de la sede de Huaycán. Bien, chicos, en esta oportunidad el tema que abordaremos es el tema de los promedios. Promedios, entonces. El promedio de estudiantes, un promedio es un valor intermedio y representativo respecto de un grupo de datos. Supongamos de que yo tengo esta cantidad, esta serie de datos que está por acá, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente hasta A sub n. Es una cantidad de datos. No necesariamente tienen que ser enteros, puede ser números reales positivos, no necesariamente enteros, ¿no? Tal vez sea, no sé, por un lado las edades de un grupo de estudiantes, si yo quiero hallar la edad promedio, pero puede ser también los ingresos mensuales de un grupo de familias. Entonces no necesariamente van a ganar una cantidad entera en soles, ¿verdad? Puede ser de que en un hogar los ingresos sea de 2.500,5 en soles, ¿no? Otro hogar sea tal vez 2.800,7, otro que sea 2.900,4 y así sucesivamente. Entonces puede ser algún valor real. Pero ese promedio es justamente un valor intermedio y representativo respecto de un grupo de datos. Entonces, imagínate pues de que a mí me pregunta una coordinadora, ¿no, profesor? ¿Y cómo han ido los estudiantes en las evaluaciones? ¿Cuál ha sido la nota que ellos han obtenido? Bueno, son muchísimos ustedes, ¿verdad? Creo que son más de 20, más de 30, algo por ahí. Pero yo no me voy a saber pues de memoria la nota de todos ustedes. Lo que yo voy a hacer es mencionarle un valor representativo. Ah, ya, Miss, le puedo decir, ¿sabe qué? Creo que ellos han tenido un promedio de un 15. No significa de que todos hayan sacado 15, tal vez algunos hayan sacado 15, otros un poco más, otros tal vez un poco menos, pero estarían alrededor de este valor. Entonces, este es un valor representativo, es una medida de centralización. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una maestra que le pregunta a Pablo, Pablo tiene las siguientes notas 17 y 19. ¿Qué promedio tendré? Menciona él, ¿no? Entonces, si las notas son 17 y 19, debe haber algún valor intermedio que pueda ser el promedio. O sea, tiene que estar por encima de 9, pero por debajo de 17. Por eso es un valor intermedio. Por encima de 9, pero por debajo de 17. Que tenga un promedio de 12, que es más de 9, pero menos de 17. O de 10,5, que es más de 9, pero menos de 17. Pero no puede ser 7, no puede ser 18. No puede ser 7 porque está por debajo del mínimo, que es 9. No puede ser 18 porque está por encima del máximo, que es 17. Muy bien. Pero va a haber cierto tipo de promedios para los datos que van en análisis, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de estos datos, vamos a calcular el promedio. El primer promedio es la media aritmética. La media aritmética lo definimos como la suma de los datos dividido entre el número de estos. Por ejemplo, si yo tengo como datos 7, 15 y 20, que eran las notas que tenía Pablo, entonces la media aritmética sería la suma 7 más 15 más 20 dividido entre la cantidad de datos. 7 más 15, 22 más 20, 42 entre 3, 14. Quiere decir que él tiene una media de 14 de nota. Por otro lado, también tenemos el promedio o la media geométrica también, ¿no? Promedio geométrico. La media geométrica lo vas a calcular como la raíz enésima del producto de todos sus datos. La multiplicas a todos los datos y luego le sacas la raíz enésima y eso te va a generar a ti el promedio geométrico. Imagínate de que yo quiero hallar la media geométrica de 2, 9 y 12. Entonces la media geométrica sería la raíz cúbica de 2 por 9 por 12, pero 2 por 9 por 12 vale 216, cuya raíz es 6. Entonces ahí tenemos la media geométrica. Y luego tenemos por acá, estudiantes, a la media o promedio armónico, que lo vas a calcular como la suma de el número de datos entre la suma de las inversas. ¿No es el número de datos? Entre la suma de las inversas. Por decir, yo quiero hallar la media geométrica de 2, 6 y 12. Entonces sería 3 dividido entre un medio más un sexto más un doceavo y eso me va a salir 4. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades. La primera propiedad es de que si yo tengo datos que son distintos, la media armónica es menor a la media geométrica y es menor a la media aritmética. A la media armónica también se le denomina el menor promedio, es su sinónimo.
Y a la media aritmética también se le denomina el mayor promedio. Es su sinónimo también. Pero ¿qué pasaría si los datos son iguales? Entonces todos los promedios también lo son. Veamos qué quiere decir esto que te acabo de indicar. Veamos primero con datos que son diferentes. A ver, por ejemplo, que sea, no sé, se me ocurre 2, 4 y 16. Calculemos primero la media aritmética. 2 más 4 más 16 entre 3. Esto me va a salir 22 tercios. Pero en decimales voy a calcularlo, ¿sí? 7,3. Puedo hallar también la media geométrica, que sería la raíz cúbica de 2 por 4 por 16. De 2 por 4, ¿no? Acá. Entonces multiplicamos 2 por 4, me va a dar 8 por 16, me va a dar 128, y luego le sacamos la media geométrica, le sacamos la raíz cúbica. Eso me daría aproximadamente 5,03. Y por último, la media armónica. La media armónica viene a ser 3 dividido entre la suma de las inversas. Un medio, un cuarto, 1 entre 16. Invierta un medio, un cuarto, 1 sobre 16. Y calculamos. Un medio, un cuarto, 1 entre 16. Me daría 3,69. Como tú estás observando, la media aritmética es el mayor y la media armónica es el menor. Él es el intermedio. La media armónica es menor que la media geométrica y a su vez esto es menor que la media aritmética. Cada vez que por lo menos uno de los datos sea distinto, se va a cumplir esta propiedad. Pero ¿qué pasaría si es que todos los datos son iguales? Si es que esto ocurre, por ejemplo, ¿no? 6, 6, 6. La media aritmética viene dado por la suma dividido entre 3. 6 más 6 más 6 dividido entre 3, 18 entre 3 vale 6. La media geométrica es la raíz cúbica del producto. 6 por 6 por 6 vale 216, cuya raíz cúbica es igual a 6. La media armónica viene a ser el triple del producto entre la suma de las inversas. No, perdón, el 3 veces o la cantidad de términos que es 3 entre la suma de las inversas. Un sexto más un sexto más un sexto. 3 entre un sexto más un sexto más un sexto. Y también me va a salir 6. ¿De acuerdo? Entonces, mira, date cuenta de que todos van a ser iguales. La media armónica es igual a la media geométrica y es igual a la media aritmética. Si es que los datos son también iguales entre sí. Entonces, depende, ¿no? Si por lo menos uno de los datos es distinto, lo que sale blanco. La media armónica menor a la media geométrica, menor a la media aritmética. Y la media armónica es llamado el menor promedio, no te olvides. La media aritmética es llamado el mayor promedio. Y si es que los datos fueran iguales, todas las medias también lo serán. Muy bien. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, ¿no? Yo tuviese de que un móvil se mueve a lo largo de, no sé, de repente de una pista cuadrada, de un sector, o perdón, de una región, no de una región, sino a lo largo del perímetro de un triángulo equilátero, ¿no? De un hexágono regular. Entonces, la velocidad promedio viene a ser la media armónica de las velocidades. Pero hay otro tipo de promedio que muchas veces no lo tomamos tan en cuenta, es el famoso promedio ponderado. Cuando tú ves de que los datos no tienen el mismo nivel de importancia, sino que entre ellos va a haber un grado de importancia uno respecto de otro, es decir, tienen algún peso ponderado, el promedio se llama promedio ponderado. Lo vas a calcular así, el promedio ponderado va a ser
el valor por su peso de ponderación más el otro valor por su peso de ponderación más el otro valor por su peso de ponderación, es decir, 11 por 2 más 17 por 1 más 13 por 3 dividido entre la suma 2 más 1 más 3. Este resultado 13 te genera el promedio ponderado. Bien, veamos entonces los problemas. La pregunta 1 dice, si la media aritmética de 30 números es 60 y la media aritmética de otros 20 números es 50, determine la media aritmética de los 50 números. Promedio ponderado, ¿no? Justo lo que les había indicado. Muy bien, Marco, gracias, Alair. Acá vamos a poner entonces cantidad, que le pongo media. Dice para 30 números, la media aritmética de 30 números vale 60 y de otros 20 números, la media vale 50. Ahora sí quiero la media de los 50 números. Entonces es el promedio ponderado. El promedio ponderado, o PP, si ese le colocas, sería entonces 30 por 60 más 20 por 50 dividido entre 60 entre 30 más 20. Muy bien, 1800 más 1000, 2800 entre 50 saldría 56. Muy bien, pregunta número 2. La media geométrica de 15 números es 64 y la media geométrica de otros 15 números es 100. Determine la media geométrica de los 30 números considerados. Bueno, veamos. A ver, Joel, muy bien. Dice que sale tanto ya. Tenemos la media geométrica de 15 números, ¿verdad? Dice que vale 64. Eso viene a ser la raíz quinceava del producto de 15 números, cuyo resultado es igual a 64. De acá deducimos de que el producto de esos 15 números tiene que ser 64 a la 15. Por otro lado, la media geométrica de otros 15 números dice que de otros 15 números es 100. Sería el producto de los otros 15 números
la raíz quinceava, ¿verdad? Tiene que ser igual a 100. Y de acá deducimos de que ese producto de ese otro grupo de números sería 100 a la 15. Yo quiero averiguar la media geométrica de todos los números considerados. Entonces, la media geométrica de los números sin análisis sería la raíz 30 del producto de todos. El producto de todos es decir, el producto de los 15 primeros con los 15 últimos. Los 15 primeros, 64 a la 15. Los 15 últimos, 100 a la 15. 64, sin embargo, o se distribuye, ¿verdad? Raíz 30, por acá le voy a poner la media. Hay tantas formas de hacerlo, ¿no? Pero una de estas puede ser así, mira. La raíz 30 es 64 a la 15. O podemos sacar quinceavas ya de una vez, ¿no? Quinceava, quinceava, quinceava 2. La raíz se distribuye, ¿no? La raíz cuadrada de 64 multiplicado por la raíz cuadrada de 100. La raíz de 64 vale 8. La raíz de 100 vale 10. Entonces la media geométrica buscada, 8 por 10 que vale 80. La I. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta número 3. Si la media armónica de 10 números es 15 y la media armónica de otros 15 números es 30, entonces indique la media armónica de los 25 números considerados. ¿Cómo le haríamos? Le van a tomar captura, pero yo les voy a entregar en PDF. ¿Ah? Bien, la media armónica para 10 números sería 10 entre la suma de sus inversas. De acá deducimos de que la suma de sus inversas, y por tanto esto vale 15, dice, ¿no? Entonces deducimos de que la suma de sus inversas sería 10 sobre 15. A ver, la media armónica de otros 15 números sería 15 entre la suma de las inversas de esos 15 números. Dice que vale 30, es 30. Entonces podemos deducir cuál es la suma de las inversas de estos 15 números. Sería 15 sobre 30. Ya está. Ahora me dice, quiero la media armónica de los 25 números considerados. Como son 25 números, sería 25 entre la suma de las inversas, es decir, la suma de las inversas de los 10 primeros más la suma de las inversas de los 15 últimos. Ahí está la suma de las inversas de los 25. Pero voy a hacer esto, mira. Si yo te digo 10 entre 15, lo mismo decirte 20 sobre 30, para que ambas sean fracciones homogéneas. Entonces acá le voy a colocar la media armónica 25 entre la suma de las inversas de los 10 primeros sería 20 sobre 30.
De los otros 15 sería 15 sobre 30. 20 más 15, 25. Profesor, 20 más 15 es 35. A 35, tienes razón. 35 sobre 30. Y la media armónica entonces será igual. 25 por 30, 750. 25,4 sale. Ok, 750 entre 35 nos daría 21,4. Aproximadamente, ¿no? Ya está. Muy bien. La pregunta 4 dice, se tienen 100 números cuyo promedio es 18,5. A los 20 primeros números se les aumenta 3 unidades a cada uno. A los 50 siguientes números se les aumenta 8 unidades a cada uno. Y el resto de los números se les disminuye 2 unidades. Calcule el nuevo promedio que se obtiene. A ver, dice, si la media geométrica de 15, no, acá no es, 4, acá está. Se tienen 100 números, cuyo promedio es 18,5. Dice, a los 20 primeros números se les aumenta 3 unidades. A los primeros 20 primeros números se le aumenta 3 unidades. O sea que si la media original era A, la nueva media sería A más 3. ¿Qué más? A los 50 siguientes números se les aumenta 8 unidades. Digamos que la media haya sido B. Se les aumenta 8 unidades. Y al resto de los números se les disminuye 2 unidades. El resto sería los otros 30. Digamos que la media haya sido C. Sería C menos 2, ¿no? Se le va a restar 2 unidades. Pero ya conocemos cuál es la media global. Ahora sí. Entonces, vamos a calcular, ¿de acuerdo? La media original dice que es igual a 18,5. Entonces calculemos el nuevo promedio. X1 le voy a poner mejor, ¿ya? Ya, el nuevo promedio entonces
El primer grupo de 20 números se le ha aumentado 3 a cada uno. Ya, entonces, al agregarle 3 a cada uno, que es la suma de los 100 números dividido entre 100, ¿verdad? De acá deducimos de que la suma de los 100 números es igual a 18,5 por 100, 1850. Entonces, de la suma anterior, vamos a variar. Primero le agregamos 3 para 20 datos. Más 3, más 3, más 3, 20 veces porque son 20 datos los que se le viene agregando 3. Luego le agregamos 8 a los siguientes 50 datos. Sería más 8, más 8, más 8, pero esto ocurre 50 veces. Y por último le restamos 2 a los últimos 30 datos. Sería menos 2, menos 2, menos 2. Pero esto ocurre 30 veces. 2 por 30. Dividido entonces entre la suma de las cantidades. Sería 20 más 50 más 30, o sea, dividido entre 100. O sea, siguen siendo los 100 datos. Solamente que le hemos realizado algunas alteraciones nada más. Y operamos. De la suma anterior, le agregamos y le vamos restando los cambios que se le ha hecho, ¿no? Acá tendríamos 60, 400, menos 60. Y calculamos entonces la suma, ¿no? Tendremos 1850 más 400. 2250 dividido entre 100 y el nuevo promedio es igual a 22,5. La C. Bien chicos, pasamos a la pregunta número 5. El siguiente cuadro muestra la nota de Juanito, el huerfanito, en el curso de matemáticas. El primer examen tuvo 8 y tiene peso 3. En la monografía 14 con peso 1, la exposición 12 con peso 2. Y el examen final saca X que tiene peso 4. Si la nota mínima probatoria es 11, calcule el valor mínimo de X para que Juanito apruebe. Bueno, vamos a ver. Sería el promedio ponderado. Para que X sea mínimo, la nota probatoria también es mínima. Significa de que tiene que sacar 11. El promedio, ¿cómo lo calculo? Es un promedio ponderado. 8 por 3 más 14 por 1 más 12 por 2 más X por 4. Dividido entre la suma de los pesos. Es decir, 3 más 1 más 2 más 4. 3, 1, 2, 4. Esta cantidad, la nota mínima 11 habíamos quedado. Entonces, 24 24, 14, 24 nuevamente. Bueno, acá tenemos 4x, ¿no? En el denominador 10. Muy bien. 24 más 24 nos daría 38, más 24 que está por allá, 62.
igual a 110. De modo que el valor de x es 110 menos 62 dividido entre 4. 12, chicos. 12. Ya, muy bien. Pasamos entonces a la pregunta que viene, problema número 5. Un tren recorre 3 tramos iguales de la siguiente manera, ¿no? El primer tramo a una velocidad de 20 kilómetros, el segundo a 30 y el tercero a 40. ¿Cuál es la velocidad promedio del recorrido? Si los tramos son iguales, entonces, ¿qué dijimos? Que cuando los tramos son iguales, la velocidad promedio coincide con ser la media armónica. ¿Está bien? Dice que tren recorre 3 tramos iguales de la siguiente manera, ¿no? El primer tramo a una velocidad de 20, el segundo de 30 y el tercero de 40. Entonces la velocidad promedio coincide con ser la media armónica. Velocidad media, entonces. Como son 3 datos, dice el primer tramo a una velocidad de 20 kilómetros, el segundo tramo a una velocidad de 30 kilómetros y el último tramo a una velocidad de 40 kilómetros. Ya está. Quiero averiguar la velocidad promedio del recorrido. Que le voy a colocar la velocidad media. Arriba el numerador, a ver, sería por 120 por 120. A esto le voy a multiplicar por 120. Y para no alterar acá también el denominador, por 120. 3 por 120 nos dará 360. Ya debajo, 120 entre 20 me daría 6. Más 120 entre 30 vale 4. Más 120 entre 40 vale 3. 360 sobre 13. Por lo tanto, la velocidad media o esta velocidad promedio, ¿no? La media armónica porque eran tramos iguales, eso lo habíamos visto en el marco teórico. 27,69. Acá está. Alternativa C. Muy bien. Pasamos a la pregunta 7, la pregunta 1 de las preguntas domiciliarias. El promedio de 5 números es 85. Si se considera un sexto número, el promedio aumenta en 15. Hay el sexto número. Muy bien. Si yo tengo de que el promedio de 5 números es 85, estaría hablando de la suma de 5 números dividido entre 5 igual a 85. Entonces, más arriba lo voy a hacer. La suma de 5 números entre 5 tiene que ser igual a 85. Entonces, la suma de estos 5 números sería igual a 425. Pero me dice consideramos un sexto número. Entonces, a la suma de los 5 números le agrego un sexto número, no sé cuál es que sea X, pero dice que el promedio media aumenta en 15. Entonces el promedio viene a ser la suma de los 6 números dividido entre 6, ya no entre 5, sino entre 6 porque le he agregado un número más. Ya no es igual a 85, sino dice de que aumenta en 15.
Ahora, la suma de estos 15, de estos 5 números, ya sabemos que vale 425 más x al otro lado, 425 más 15 me daría 100, 600. Entonces el número buscado es igual a 175. La C. Exactamente, Ariana, muy bien. La pregunta número 2. El promedio geométrico de 3, 9, 27, 81, n números es 729. Determine el valor de n. Los números son así. 3, 9, 27, 81. Como son n números, mire, el primero 3 a la 1, el segundo 3 al cuadrado, el tercero 3 al cubo, el cuarto 3 a la cuarta, entonces el enésimo sería 3 a la n. Pero dice que el promedio geométrico es igual a 729. Pero los números van en progresión aritmética, ¿verdad? Si los números van en progresión aritmética, la media geométrica coincide con ser la media geométrica del primero y el último. Acá sería por 3, por 3. Entonces, se ha formado una progresión geométrica. De acá deducimos la media geométrica, que por dato vale 729. Esta media geométrica coincide con ser la media geométrica de los extremos. O sea, de 3 a la 1 y de 3 a la n. La raíz cuadrada de 3 a la 1 con 3 a la n. Ya está. Adentro, 3 a la 1 por 3 a la n, 3 a la 1 más n. O 3 a la n más 1, que es lo mismo. 729 es igual a 3 elevado a la, ¿cuánto? 3 a la 6. 3 a la 6, ¿verdad? Pero esta raíz cuadrada se va al otro lado como un cuadrado. 3 a la n más 1 es igual a 3 a la 12. De manera de que si las bases son iguales, los exponentes también lo son. Y si n más 1 vale 12, entonces el valor de n tiene que ser igual a 11, chicos. Listo. Vamos a ver por qué. Empecemos primero, chicos, con números que van en progresión aritmética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 3 más 3 son 6, más 3 es 9, más 3 es 12, más 3 es 15. Hay nada más. Pero, profesor, la media geométrica, sí, bueno, no es tan difícil, ¿no? Tendríamos que sumar 3 más 6, más 9, más 12, más 15, y lo dividimos entre 5. Ya está. ¿De acuerdo? Y lo puedes calcular, a ver, 3 más 6, 9 más 9, 18, 18 más 12, 30, más 5, 45, 35 es igual a 9. Siempre la media, cuando van en progresión aritmética, la media aritmética, no geométrica, no, la media aritmética coincide con ser el número central. Siempre, 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 siempre. La media aritmética coincide con ser el número central. Y no solamente eso, sino que sería el último más el primero dividido entre 2. O sea, la media aritmética de los extremos. Ya, y acá porque tengo una cantidad, digamos, impar de números, pero si fuera una cantidad par, igual la misma historia. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Bueno, acá no hay un número
un número central, tenemos 6 valores, pero sería la mediana igual, ¿no? La media aritmética, el primero más el último, dividido entre 2, 21 medios. Si es que tú sumas 3 más 5, perdón, 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más 8 dividido entre 6, también te va a salir 21 medios. También te va a salir lo mismo. Esto es para elementos que van en progresión aritmética. Y si van en progresión geométrica, es igual, ¿no? En progresión geométrica es la misma figura. Por ejemplo, tengo estos números: 2, 4, 8, 16 y 32. La media geométrica. Bueno, eso como son 5 números, sería la raíz quinta de quién. 2 por 4 por 8 por 16 por 32. ¿De acuerdo? Eso de acá me va a salir 2 por 4 por 8 por 16 por 32. Eso vale. Bueno, pero sale 8. Y ese 8 viene a ser la mediana. Es el dato que está acá en el centro. ¿Está bien? Entonces tú también lo puedes calcular así, mira. También lo puedes calcular como la medida geométrica, la raíz cuadrada de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? 2 y 32. La raíz cuadrada de 2 por 32. 2 por 32 que vale 64 y la raíz cuadrada de 64 vale 8. ¿De acuerdo? Y aún así sea una cantidad par, ¿de acuerdo? Aún así sea una cantidad par de elementos, una cantidad par de datos, igual, de igual manera va a funcionar. Par, impar, eso es lo de menos. Siempre la medida geométrica va a ser la raíz cuadrada del producto, o sea, la medida geométrica de los extremos. Ahora sí salimos, chicos, de la pantalla negra. ¿Está claro, compañero Marco? Ahora sí, pasamos. Ya listo, pasamos. Dice en la pregunta 3, la media armónica de A y B vale 3, la media armónica de A y C vale 3,2 y la media armónica de B y C vale 48 céntimos. Tiene la media armónica de todos. La media armónica de A y B dicen de que vale 3. Esto de acá viene a ser 2 entre la suma de las inversas, ¿de acuerdo? 1 sobre A más 1 sobre B vale 3. Y de acá deducimos de que la suma de las inversas es igual a 2 tercios. 1 sobre A más 1 sobre B. Acá vale 2 tercios. Por otro lado, la media armónica de A y C. 3,2. Acá viene a ser 2 entre la suma de las inversas. La inversa de A, la inversa de C. Esto vale 3,2. De acá deducimos de que la inversa de A más la inversa de C es igual a 2 entre 3,2. Aunque 3,2 vale 7 medios, ¿no? Ya está. 3,2 vale, no, 7 medios más. 32 décimos, eso sería 16 quintos. Ya está. Y por último, la media armónica de BC.
vale 48 céntimos. Entonces de acá deducimos de que 2 entre la suma de las inversas uno sobre B más 1 sobre C. Y la suma de las inversas será 7 sobre 24. Ya está. Ahora sí. Pero 2 sobre 3 es igual a 16 sobre 24. 5 sobre 8 es igual a 15 sobre 24. Y estoy haciendo esto para que sean fracciones homogéneas. Me piden calcular la media armónica de todos. La media armónica de A, B y C. Como son tres números A, B y C, sería 3 entre la suma de las inversas. Hallemos primero la suma de las inversas, ¿de acuerdo? Voy a sumar miembro a miembro. Si yo voy a sumar 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre A, más 1 sobre C, más 1 sobre B, más 1 sobre C. 1 entre A más 1 entre A sería 2 veces 1 entre A. 1 entre B más 1 entre B sería 2 veces 1 entre B. 1 entre C más 1 entre C sería 2 veces 1 entre C. Al otro lado de la igualdad, como son fracciones homogéneas, me va a quedar, todos tienen igual denominadora, el 24. 16 más 15, 31 más 7, 38. Ya está. De donde deducimos de que la suma de las inversas sería 19 sobre 24. Ya está. Ahora sí, lo que nos piden hallar es la media armónica de todos los números. 3 dividido entre la suma de las inversas. Tres. Y la suma de las inversas era 19 sobre 24. Y aplicando la regla de extremos y medios, ustedes que son los tigres de las fracciones, 72 sobre 19. Muy bien, 72 entre 19, esto sería la C también, ¿no? Todo sale la C. Listo, muchachos. Pregunta número 4. De un grupo de 30 personas, se sabe que el promedio de sus edades es 20 años. Además, todos son mayores de edad. ¿Cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? Son 30 personas. Tiene que ser la suma de las 30 personas dividida entre 30, ¿no? Para que el promedio sea 20. La suma de las 30 personas dividido entre 30 tiene que ser igual a 20. Sin embargo, voy a colocar por un lado la suma de 29 de ellas y voy a dejar una persona ahí a un lado, ¿no? O sea, una persona ahí, la 30ª persona. Cuidado, no la conozco. Pero yo quiero de que esa edad sea, sea máxima. Para que esa edad sea máxima, para que el valor de X sea máximo, significa de que la suma de las edades de las 29 personas tiene que ser, ¿qué cosa? Mínimo. Claro, si esa suma es mínimo, entonces X se va a hacer máximo. Pero dice de que las personas son mayores de edad.
La mínima edad que tiene una persona que es mayor de edad es de que tenga, ¿cuánto? 18 años, ¿verdad? Sería entonces 18 más 18 más 18 más 18, 29 veces. Más, acá tenemos X igual 30 por 20 que nos da 600. Ahora 18 más 18 más 18 más 18, 29 veces sería 18 por 29. Operamos. 522. Más X igual a 600. De manera que el valor de X es igual a 78. Ya está. Bien. Muy bien, José, gracias. Hasta lo máximo el compañero. Dice, la media aritmética de 8 números es igual a 12. Si se aumentan a dichos números, 1, 2, 3, 4, respectivamente, dice, ¿no? ¿Cuál es la media aritmética de los números resultantes? Ya la media aritmética de 8 números es igual a 12. Si se aumentan a dichos números, 1, 2, 3, 4. O sea, al primero se le agrega 1, al segundo 2, al tercero 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que al octavo se le agrega 8. O sea, podemos agregar podemos calcular cuánto se le agrega a cada uno en promedio, ¿no? La media original es igual a 12. Hallamos el aumento promedio. Sería 1 más 2 más 3 más 8, ¿no? Como son 8 números y se les está agregando de esta manera, esto acá dividido entre 8. Pero tú que eres un tigre, no lo vas a operar, ¿no? Tú de frente 1 más 8 entre 2. Claro, 1 más 2 más 3 hasta 8 dividido entre 8 es igual a decirte 1 más 8 entre 2 es lo mismo, ¿no? Por la propiedad. Entonces, el nuevo promedio sería el promedio anterior más el aumento. No quiere decir de que a todos se le ha agregado 4,5, ¿no? A uno se le agregó 1, al otro 2, al otro 3, al otro 4, hasta el octavo que se le agregó 8, pero en promedio 4,5. Entonces, 12 más 4,5, 16,5. Duro. Problema 6. Para dos números A y B se cumple que la media aritmética y la media geométrica están en la relación de 5 a 3. Calculé el menor de los números y la diferencia de A y B es 32. A menos B vale 32, dice. ¿Ah? Bueno, la media aritmética y la media geométrica están en la relación de 5 a 3, ¿ya? Media aritmética y la media geométrica en la relación de 5 a 3. Como son dos números, la media aritmética coincide con ser el doble producto entre la suma.
La medida geométrica sería la raíz cuadrada del producto. 5/3. Ya aplicamos la regla de extremos y medios. Casi se me entiende que estaría el 1, ¿ah? Las orejitas. 2 veces AB por 1 dividido entre A más B por la raíz de AB. Esto vale 5/3. Se va la raíz por aquí. Ya me quedaría la raíz de AB. 2 veces la raíz de AB entre A más B vale 5/3. Si le voy al cuadrado me quedaría 4 veces A por B entre A más B al cuadrado. Sería 25/9. O sea que el producto sería como 25. 4 veces el producto sería como 25. O así, ¿no? Mira, también así, a ver. AB entre A más B al cuadrado. Como 25/36. Bueno, entonces creo que lo que me quedaría sería, podría calcular cuánto vale. Ya que veró, pero en las payas 36 veces AB igual a 25 veces A más B al cuadrado. Pero A más B al cuadrado es igual A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. 36 entre 25 es igual, este AB se va a dividir al otro lado. A al cuadrado entre AB me quedaría B entre A. 2AB entre AB vale 2. B al cuadrado entre AB vale, no, acá sería entre B, ¿no? A al cuadrado entre AB sería A sobre B. B al cuadrado entre B sería B entre A. Muy bien. Ah, yo he puesto media geométrica. Lo he hecho al revés, ¿no? La media aritmética, esa es la media geométrica, ¿no? Y si lo he hecho acá con la media armónica. Claro, la media aritmética es la suma entre dos. Yo le he colocado el doble producto entre la suma y esa es la media armónica. La media aritmética, ¿no? Esa es la media geométrica como 5/3. La media aritmética viene a ser la suma entre dos. La media geométrica es la raíz cuadrada del producto. Ya esto sería entonces A más B multiplicado por la raíz de AB. Esto acá va a ser igual a 10/3. Ya está.
Entonces sería A más B entre la raíz de AB sería, ¿no? Y entonces ahora si le damos al cuadrado acá, diríamos A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. En el denominador tendremos, a ver, o también A entre la raíz de AB sería la raíz cuadrada de A sobre B. También podemos hacer esto, ¿ah? Esa raíz que se distribuya y colocar acá A entre la raíz de AB más B entre la raíz de BA. ¿No? Y acá me va a quedar la raíz de A sobre B. Más, y acá me va a quedar la raíz cuadrada de B sobre A. Ya está. Entonces, la raíz de A sobre B será igual a 3. 3 más un tercio me va a dar 10 tercios, ¿verdad? 3 más un tercio me quedaría 10 tercios. Esto significa de que A entre B vale 9. O también de que A es igual a 9 veces B. Pero acá tenemos el dato, ¿no? Pero el dato nos indicaba de que la diferencia de los números es 32. A menos B vale 32, pero como el valor de A es 9B, 9B menos B sería igual a 8B, que sería 32, entonces el valor de B tiene que ser igual a 4. Ya está. Calcule el menor de los números, me pedían calcular cuánto vale B. 4 sería. Muy bien, la pregunta 7 dice, un estudiante de matemáticas, Caín dice, no es un estudiante de matemáticas y en el primer ciclo obtuvo un promedio ponderado de 15,4. Calcule la nota que obtuvo en redacción si el siguiente cuadro representa su reporte de notas. Sería entonces el promedio ponderado de estudiantes. En cálculo 1 sacó 11,6 y tiene 3 créditos. 3 por 11,6. En redacción ha sacado X y tiene 4 créditos. 4X, luego 4 por 13,6. Y por último 5 por 19,2. Dividido entre la suma de los créditos. Está bien, dividido entre 3 más 4 más 5. 3 más 4 más 4 más 5. Tiene que ser igual a 15,4. Ahora sí. 3 por 11,6. Multiplicamos. 34,8. Ok, encima lo voy a poner, ¿ya? 34,8. 4 por 13,6. 54,4.
Y 5 por 19,2. 96. 96. Muy bien. Le sumamos todo entonces, ¿no? 34,8. 34,8 más 54,4 más 96. 185,2. Más 4x. Y al otro lado tendremos 3 más 4 más 4 más 5. 16. Y 16 multiplicado por 15,4. 16 por 15,4 me daría 246,4. 246,4. Ya listo. Entonces, ahora sí podemos calcular, averiguar cuánto vale x. 246,4 menos 185,2. Me va a salir 61,2 y lo divido entre 4, 15,3. La pregunta 8. La pregunta 8 dice, si en un aula de 24 alumnos, dice, cada varón tuviera 5 años más y cada mujer 3 años menos, el promedio de sus edades aumentaría en 2 años. Calcula la diferencia entre el número de mujeres y el número de varones. A ver, hay 24 alumnos, ¿no? Digamos de que la cantidad de varones es A, la cantidad de varones de mujeres que sea B, son 24, toda la mancha más B vale 24. Si cada varón dice tuviera 5 años más y cada mujer 3 años menos, la media aumentaría en 2 años. Bien, averigüemos cómo serán estas medias. Pues no le voy a poner cantidad A y B, mejor le pongo M y N, para no confundirlo por allá, ¿no? Y ahora sí, está mejor. Muy bien, entonces operamos. Al principio de los principios, yo diré el promedio ponderado. Ya sabemos de que M más N vale 24, ¿eh? Acá, ¿no? M más N. Al principio diré M por A, MA más N por B, NB, dividido entre la suma de las cantidades, dividido entre M más N, que eso ya sabemos que vale 24. Le llamaré X raya, ¿de acuerdo? Ya, ahora, luego, al hacerle este cambio, M por A más 5, más N por B más 3, por B menos 3, perdón, dividido entre M más N, que ya sabemos que vale 24. Ahora dice que este promedio aumentaría en 2 años, o sea, va a ser X más 2. Aumenta en 2. Ya está. Bien, entonces, a ver, acá diremos, acá se distribuye en el numerador
Acá en el numerador yo voy a tener m por a más m por 5. ma más 5m. Acá también n por b menos n por 3. nb menos 3n. Entonces, ¿qué tendremos? ma más nb más 5m menos 3n dividido entre m más n. Tiene que ser igual a... Ahí está. Y distribuimos. ma más nb entre m más n. Al costado me quedará más 5m menos 3n dividido entre m más n. Ya está. X raya más 2. Pero todo esto de aquí, observen, ya es X raya, ya es promedio, ya es X. Todo esto de acá ya es X. O sea que él se cancelan porque es lo mismo. Entonces diremos de que 5m menos 3n, acá la voy a continuar, ¿está bien? Acá la voy a poner. Le voy a llamar acá asterisco y lo voy a continuar acá. 5m menos 3n es igual. Como eso de acá vale 24, 24 por 2, 48. Pero recuerda de que m más n era igual a 24. Recuerda eso de acá. Si yo lo triplico, si yo lo multiplicara por 3, te diría 3m más 3n. Será 24 por 3, 72. 5m más 3m es igual a 8m. Menos 3n con 3n se cancela y 48 más 72 nos daría 120. Entonces el valor de m, 15. Y si me vale 15 como más n vale 24, quiere decir de que n es igual a 9, porque 15 más 9 me daría 24. Pero nos piden la diferencia de estos números, nos piden la diferencia de estas cantidades. Por lo tanto, m menos n, 15 menos 9, sería 6. Bueno, a ver, los últimos problemas ya sería después del calle de descanso todavía, creo que no, ¿no? Sí, déjame Las ver. 9:40, recién descansamos. Uy, ahora. Ya, entonces, si a las 9:40, ¿no? Ujú, sí, la cosa es, que no nos adelantemos. Ah, ya sí, ya. A ver, un ratito. A ver, un momentito. No, los temas, no, marco uno nomás.
El tema que viene, ¿cuál es? Creo que es magnitudes, creo, ¿no? Estoy seguro, no me he fijado. Sí, profe, magnitudes vienen en el otro tema. Ya, ok, gracias. Le voy a apagar mi audio ya para que no se vaya a acoplar ni nada de eso. Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y este vídeo está a 30 FPS, 30 frames, imágenes en inglés, por segundo. Estás viendo 30 fotos cada segundo, pero al sucederse tan rápido te da la sensación de estar viendo algo en movimiento. Por esta razón, los vídeos de YouTube que están a 60 FPS se ven más fluidos. Pero ¿dónde está el límite? ¿Con cuántos FPS funciona el ojo humano? Pues depende de la persona. La media está en 45 FPS. Es decir, que para mucha gente los vídeos a 60 FPS se ven más bien de lo que ellos pueden apreciar. Les sobra información. Aproximadamente un 25% de la población sí que puede apreciar esos 60 FPS. Y es debido a esta limitación de imágenes que a veces vemos cómo las ruedas de los coches parecen ir hacia atrás. Seguro que alguna vez has visto que si una rueda acelera su giro, llega un momento en el que empieza a parecer que gira más despacio, hasta que se para y luego empieza a girar en dirección contraria. Esto es porque el cerebro no es capaz de procesar tantas imágenes y debido a una determinada frecuencia del giro, diferente en cada persona, el cerebro ve lo que puede y se produce este efecto, aunque hay personas que pueden llegar a ver mucho más. Estudios realizados en pilotos militares demostraron que en algunos casos extremos estas personas pueden llegar a ver 220 FPS. Esto es porque han entrenado su cerebro para poder apreciar los rapidísimos detalles importantes que ocurren cuando uno pilota un avión. Efectivamente, esta es
es una habilidad que se puede entrenar dentro de los límites que nos impone nuestra biología. Y siento si te he decepcionado, pero debes aceptar que no tienes una percepción continua de la realidad. Son fotos continuas pegadas por tu cerebro, aunque yo lo consideraría algo bueno en términos de reservas de memoria, teniendo en cuenta la resolución con la que captan el mundo nuestros ojos. Se podría decir que captamos el mundo con 8 megapíxeles. Este es el número que te sale cuando tienes en cuenta el campo de visión humano, los tipos de receptores que tenemos en nuestro ojo y la densidad con la que están repartidos por nuestra retina. Nuestros ojos no se pueden comparar directamente con una cámara. Tenemos una visión muy regular, heterogénea. Por ejemplo, en cada uno de tus ojos existe una pequeña zona llamada fóvea, que se corresponde justo con el centro del campo de visión y que contiene aproximadamente la mitad de todos los receptores que hay en tus ojos. El área de la fóvea es diminuta, del tamaño que tienen tus dos pulgares juntos al estirar los brazos, y el 50% de tu visión se concentra en este punto minúsculo. Algo muy curioso de la fóvea es que solo contiene conos, pero no bastones. Recordemos que los conos son las células encargadas de percibir luz cuando ésta es abundante, mientras que los bastones, lo contrario, son aquellas células que te permiten ver en condiciones de oscuridad. Por razones evolutivas, los conos son mucho más importantes para nosotros, ya que hacemos vida de día, y es por esto por lo que abundan tanto en la fóvea, la parte más importante de nuestro campo de visión. Os contaré una anécdota. En octubre de 2005 hubo un eclipse de sol parcial en Europa y el insensato Martí de 10 años, por mucho que sus profesores le avisaron de que no mirara directamente al sol, lo hizo. Niños y niñas, no miréis a los eclipses solares sin gafas protectoras. La verdad es que me fascinó poder ver cómo el sol era tapado por un pedazo de roca gigante que flotaba en el espacio exterior, pero luego me vinieron los remordimientos. A lo mejor había dañado permanentemente mi vista, pero después de un profesional autodiagnóstico realizado por un niño de 10 años, pude comprobar que la exposición había sido demasiado corta como para haber infligido daño alguno en mi retina. O eso creí. Pasó el tiempo. Un día salí a la terraza de mi casa para observar el firmamento y me asusté de nuevo, porque me di cuenta de que si fijaba mi visión en las estrellas menos brillantes del firmamento, no las podía ver. Sabía que estaban allí porque las veía con mi visión periférica, pero al situarlas justo en el centro de mi visión, desaparecían. El por qué pasaba esto era obvio. Recordé el eclipse, me había dañado esa zona de la retina. Y el Martí de 10 años creció lamentándose pensando que había perdido visión y usando siempre gafas a la hora de ver los siguientes eclipses. Hasta que un día aprendió la morfología de las retinas humanas y comprendió que en realidad nunca había podido ver las estrellas más pálidas con el centro de su campo de visión. Nadie ha podido jamás, ya que, como hemos visto, en esa zona se encuentra la fóvea, que carece de bastones. Es incapaz de ver las luces más pálidas. Puedes comprobarlo por ti mismo. Tan solo tienes que fijarte en las estrellas menos brillantes del firmamento justo con el centro de tu mirada. Pero bueno, ya basta de chácharas, que aquí estábamos hablando de megapíxeles. Podríamos decir que la combinación de la fóvea y el resto de la córnea captan una imagen de 8 megapíxeles. Para ponerlo en perspectiva, el iPhone X hace fotos de 12 megapíxeles. Cada segundo, tu ojo envía unas 45 imágenes de estas a tu cerebro. Recuerda lo de los FPS. Y aquí entra en juego este órgano, que hace un postprocesado de las imágenes muy enrevesado y que nos engaña, haciéndonos creer que estamos viendo una imagen continua, sin que podamos percibir que en realidad se trata de fotos que nuestros ojos van enviando. También crea una falsa sensación de resolución homogénea, llenando los huecos de información que hay fuera de la fóvea. Otro ejemplo increíble de nuestro cerebro inventándose información es la ilusión del reloj parado. ¿Nunca te ha pasado que estando en clase o en el trabajo has mirado el reloj de la pared o el de tu muñeca para ver cuánto tiempo quedaba y has notado que el primer segundo duraba un poco más que el resto? ¿Era más largo? Esto ocurre porque al mover los ojos de un sitio a otro, mientras se produce el movimiento, captamos unas imágenes muy borrosas que, si intentas recordar, nunca ves. Esto es porque tu cerebro las elimina y llena ese hueco de información con la primera imagen quieta que ve, el primer segundo del reloj. Literalmente crea una memoria falsa que se implanta en el recuerdo que se correspondería con tus ojos desplazándose de una punta de tu campo de visión a la otra. Este falso recuerdo dura menos de un segundo, lo que puede parecer un tiempo insignificante, pero si vives 70 años, estos instantes terminarán sumando aproximadamente 2 años. 2 años de información perdida, de recuerdos inventados. Es fascinante. También estoy seguro de que no te acordabas de que estás viendo tu nariz. Sí, la tienes siempre en tu campo de visión, molestando, pero hasta que no te lo he dicho, has sido inconsciente de su presencia. Y es que el cerebro considera que tu nariz es información completamente irrelevante, así que la suprime. Pobre nariz.
Pero el cerebro no siempre puede llenar estos huecos de información. Si los FPS son demasiado bajos, terminarás dándote cuenta. Mira este fluorescente. Como ves, brilla de forma continua. ¿O no? Este es el mismo fluorescente, pero grabado a cámara lenta. Como ves, realmente no emite luz continua, se apaga y enciende constantemente. Esto ocurre porque este fluorescente tiene una frecuencia de 60 Hz, es decir, se apaga y se enciende 60 veces por segundo, 60 FPS, por lo que, a no ser que seas un piloto militar entrenadísimo que pueda ver a más de 60 FPS, tu cerebro simplemente no se da cuenta. Asume que solo hay luz, cuando en realidad también hay oscuridad. Estos fluorescentes están diseñados para funcionar a 60 Hz porque, como hemos visto, es la máxima frecuencia que la mayoría de los seres humanos pueden llegar a percibir, a distinguir. Este efecto tiene un nombre y se le llama flicker effect, y dado que las luces fluorescentes se usan tanto en el mundo actual, el flicker effect tiene una consecuencia como mínimo curiosa. Cuando estamos en interiores con las luces encendidas, realmente en muchas ocasiones estamos presenciando miles de apagados y encendidos por minuto, sin ser nunca capaces de verlos. Pero no te estreses. ¿Y qué pasa si seguimos bajando? Pues algo muy interesante. Si la frecuencia de la luz baja de los 30 FPS a los 15, por ejemplo, el cerebro se da cuenta de que ahí pasa algo. Hay una oscuridad durante la cual no recibe información. Está recibiendo la mitad de información en la misma cantidad de tiempo, lo que puede provocar otra ilusión, la de que el tiempo pasa más lentamente. Es posible que alguna vez hayas ido a algún club nocturno o exposición de arte lumínico y hayas experimentado este curioso efecto. Una sala oscura, llena de gente y con una única luz parpadeante a una baja frecuencia. El tiempo pasará igual, pero a ti te dará la sensación de que todo ocurre a cámara lenta. Tendrás una ilusión de que tienes más tiempo para pensar todo lo que haces, que todo tu entorno va mucho más lento que tu mente. Y es normal, estás teniendo el mismo tiempo para procesar la mitad de información. Si no lo has experimentado nunca, te lo recomiendo, es muy curioso. Es además algo mucho más profundo que una simple ilusión divertida. Piensa en lo que he dicho de sentir que el tiempo va a cámara lenta, porque plantea una cuestión muy interesante. ¿Existe una velocidad del tiempo estándar, normal para todos los organismos? ¿Es un segundo lo mismo para ti que para una mosca? ¿Tenemos la misma percepción del tiempo todos los seres vivos? Pues no. Porque es algo que depende del flujo de información, de la cantidad de datos que llegan a tu cerebro en cada instante de tiempo y que éste es capaz de procesar. Y esto ha sido demostrado por la ciencia. Los animales más pequeños son los que más FPS pueden procesar, dado que han evolucionado para ser capaces de procesar más información por unidad de tiempo, mientras que los más grandes nos perdemos muchos detalles. ¿Por qué existe esta tendencia? Pues por dos cosas. En primer lugar, porque pueden. Cuanto más pequeño es un ser vivo, más rápido es también su metabolismo. Lo necesita porque si no se moriría de frío. Y es que como más pequeño es un organismo, más rápidamente pierde su temperatura. Necesitan generar mucha energía constantemente. Por eso los animales más pequeños tienen corazones que baten tan rápido y comen tanto por el peso que tienen. Necesitan tener a toda máquina sus células. Esto hace que todo vaya más rápido para ellos. Sus músculos, sus neuronas, sus conos y bastones de los ojos tienen más energía para trabajar. Esto permite que puedan procesar más rápidamente la información. Y la segunda razón es porque es lo que ha favorecido la selección natural. Salvo contadas excepciones, como más pequeño eres, más depredadores tienes, por lo que necesitas estar más atento a tu entorno y ser más ágil, tener una percepción del tiempo más elevada y un metabolismo más alto. Una mosca siempre tendrá un pájaro acechándola, mientras que un elefante se mirará al pájaro con indiferencia. ¿Por qué crees que cuesta tanto atrapar una mosca o un mosquito? No es que seas torpe, es que su percepción del tiempo es diferente. Las moscas de la fruta pueden percibir y procesar hasta 4 veces más FPS que nosotros. Para ellas, tú te mueves a cámara lenta. Mientras tú estás levantando el brazo, ellos ya han procesado que deben huir, y su altísimo metabolismo les permite hacerlo más rápido que lo que tú vas a tardar en cambiar la dirección del brazo. Por lo que, efectivamente, el tiempo no es el mismo para nadie, incluso entre personas, aunque muy sutilmente lo experimentamos de manera diferente. Al final todo se reduce a cuán rápido somos capaces de procesar información. Entonces, sin sentidos, el tiempo no existiría. O sí. Imaginemos el caso de una persona o ente vivo que naciera sin sentidos. Difícil, pero no imposible. Que fuera él solo con su cerebro, con su consciencia. ¿Esa persona podría cuantificar el tiempo? Lo tendría difícil, porque no tendría estímulos, no tendría información que procesar. Al nacer, su vida le parecería infinita, eterna, hasta el día de su muerte. Cada instante de su existencia le habría parecido a la vez infinito y efímero.
Esto es importante porque demuestra que el tiempo que experimentamos los seres humanos es, en realidad, algo que crea nuestro cerebro, una ilusión, una experiencia única de cada individuo. El tiempo real del universo, esa cosa que es relativa en función de la velocidad y gravedad que experimentes, los segundos que marca el reloj, es algo muy distinto. El tiempo real, por llamarle de alguna forma, va a 5,4 por 10 elevado a 44 FPS. No está mal, a ver cuando YouTube nos brinda esta calidad. Aunque realmente ningún ser vivo podría llegar a procesar esta cantidad de imágenes por segundo, por muy evolucionado que fuera. Y es que estos FPS, esta cantidad de tiempo, es lo que se conoce como el tiempo de Planck, la mínima cantidad de tiempo que se puede medir, la unidad de tiempo más pequeña en la que se cumplen las leyes del cosmos. Se define como el tiempo que tarda un fotón en recorrer la longitud de Planck, la mínima distancia posible del universo, lo que podríamos llamar metafóricamente los píxeles de la realidad. Escalas de tiempo más pequeñas simplemente no pueden ser medidas por nada en el cosmos. Y si algo no puede ser medido, ¿existe? Aquí se abre un debate filosófico que no nos da tiempo de comentar. Pero, ¿qué pasa con el tiempo que seguro que sí existe? ¿El que está por encima de esta escala? ¿Qué es el tiempo real? Menuda pregunta. Hace más de 2000 años, Aristóteles ya dijo que el tiempo es lo más desconocido de todo lo que desconocemos. 2 milenios más tarde, la cosa no ha cambiado mucho. La definición formal de tiempo que dan los físicos es la de aquello que el reloj marca. Y ya. Siento si te ha decepcionado, pero es que no tenemos ni idea de qué naturaleza tiene el tiempo. Es un concepto que, de momento, nos es puramente abstracto. Pero estos más de 2000 años que han pasado no han sido en vano. Hemos ido sacando pistas acerca de qué podría ser. Están las llamadas flechas del tiempo, que nos dan pistas de su dirección. Hemos descubierto un total de 8 flechas, pero aquí tienes las 3 más fáciles de entender. La fisiológica, responsable de que puede recordar el pasado pero no el futuro. La termodinámica, responsable de que la energía del universo esté cada vez más diluida. Y la cosmológica, culpable de la expansión del universo. Estas 3 conjeturas, que pueden parecer muy obvias, no son nada irrelevantes, porque denotan una asimetría, es decir, que el pasado y el futuro son diferentes. Si estos fueran simétricos, el universo de hace 1000 años podría ser idéntico al de hoy. Pero esto es imposible, no ocurre, y no porque sea muy improbable. La probabilidad es 0. Hay configuraciones, ordenaciones de átomos a enormes escalas que jamás se repetirán porque ya no se reúnen las condiciones necesarias, dado que hemos avanzado en el tiempo. La segunda ley de la termodinámica obliga a que cada segundo que pasa haya menos energía útil en el cosmos. Cada día avanzamos hacia un estado de entropía más alta, de más energía gastada. Avanzamos en una dirección de tiempo. Y esta ley puedes observarla en tu casa. Pon un cubito de hielo en un vaso de agua. El cubito siempre se te va a deshacer y nunca se te formará un cubito del agua del vaso a no ser que gastes energía, a no ser que lo metas en el congelador. Hay infinidad de ejemplos de cosas que, al verlas, nos causan una alarma en nuestro cerebro, que a los pocos días de nacer ya ha aprendido la segunda ley de la termodinámica. Cuando nos la cuentan en clase de física es un mero recordatorio. El desorden del universo va siempre en aumento y reducir el desorden de forma local hará que gastes energía, contribuyendo aún más a ese desorden. Lo mismo pasa con nuestra percepción del tiempo, que quizás sea la flecha más evidente. No recordamos el futuro porque aún no ha existido, estamos yendo hacia él. Con la expansión del universo igual, cada día hay más espacio-tiempo en este universo, nunca podremos regresar a un estado anterior de menos espacio-tiempo. Un momento, ¿espacio-tiempo? ¿Es que el tiempo y el espacio son lo mismo? No, pero forman parte de lo mismo, de esa cosa cuya naturaleza desconocemos, pero que sabemos bien cómo se comporta. De ahí que el tiempo se considere una dimensión más. Y es por esto que la relatividad general de Einstein es maravillosa, porque al unir tiempo y espacio puedes explicar fenómenos relacionados con el tiempo que podrían parecer magia. Los relojes de los satélites, por ejemplo, tienen que ser programados para ir más lentos que los nuestros porque el tiempo pasa más rápido para ellos. Lo hemos comprobado experimentalmente miles de veces. ¿Y cuál es la única diferencia que hay entre un satélite y tú? Pues que tú estás más cerca del pozo gravitatorio de la Tierra, en un punto diferente del espacio. Pero lo que se ve afectado es el tiempo.
Aquí lo tienes. El tiempo es una dimensión más que va de la mano con las dimensiones espaciales. Y esto tiene implicaciones muy relevantes. Antes vimos cómo cada ser vivo percibía el tiempo de forma distinta. Pero te he mentido. No solo lo percibes, también lo experimentas, como los satélites. El tiempo real también pasa distinto para cada ser vivo de este universo, pues depende del espacio que ocupe y de su velocidad. Tiempo que también tiene sus FPS, los del tiempo de Planck. Por lo que no somos más que entidades discontinuas en el espacio-tiempo, pequeñas. Ya, chicos, entonces nos encontramos luego del descanso, ¿de acuerdo? Nos vemos. Ok, profesor, nos vemos.